El Café del Fotógrafo, episodio 45. Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, de todas esas ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló y ya lo sabéis, bueno, aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Podéis escribirme, podéis contactar conmigo para lo que haga falta. Es viernes, es 31 de enero y si os acordáis, en el episodio 21 os hablé de la fotografía de stock y os dije que compartiría mis estadísticas tanto a nivel de ventas como de las fotos que iba mandando a la agencia, el tiempo que le dedicaba y bueno, todas estas cosas que podemos hablar cuando hablamos de estadísticas. Así que os voy a dar las estadísticas de ventas del mes de diciembre y de las sesiones y de fotos que he ido enviando durante el mes de enero. ¿Por qué lo hacemos con diciembre y enero? Pues porque no recibo las estadísticas de ventas y de fotos descargadas hasta el 20 de enero del mes siguiente, ¿vale? iStock lo hace de esta forma, con lo cual no puedo hacerlo, no puedo dar las estadísticas de ninguna otra forma. Entonces la idea es, durante el mes de diciembre vendí 143 fotos y me aportaron alrededor de unos 250 euros, ¿vale? No es que no sepa la cifra exacta, es que con el cambio de dólares a euros, pues no me acuerdo muy bien a cuánto estaba el cambio, pero más o menos se queda en unos 250 euros, ¿vale? Entonces, bueno, normalmente los ingresos en mi caso, por el tipo de fotos que tengo y demás, en diciembre siempre suele ser un mes malo. Vale, os dije que estaba vendiendo pues alrededor, o estaba obteniendo alrededor de 400-500 euros mensuales. Como veis, me he quedado bastante lejos de esta cifra. La foto más vendida durante el mes de diciembre realmente fueron dos, han empatado dos. Una es de comida, así como unos ingredientes para preparar un bizcocho, y otro es de una silueta de una chica frente al sol, ¿vale? Os las dejo en las notas de programa para que podáis verlas, por si os interesa, pues yo qué sé, para tener esa referencia. En enero, vamos a ver lo que he trabajado. Realmente, bueno, creo, no sé si os acordáis, os dije que intentaría dedicarle unas 10 horas semanales al stock, pero la verdad es que entre navidades, encargos de trabajos fotográficos y bueno, todo lo que es el podcast, cursos y demás, la verdad es que se me descuadraron mucho los planes y lógicamente pues lo que decidí dejar un poco de lado fue el stock. Aunque no me gusta dejar cosas que considero importantes, aunque no sean urgentes, ¿vale? Entonces, no le he dedicado prácticamente nada de tiempo como tal a lo que es el stock. Ahora es verdad que tengo más por mano el podcast, tengo más controlada la agenda, así que en febrero, en principio, debería poderle dedicar más tiempo. Sesiones de stock como tal durante enero no he hecho ninguna. Simplemente he aprovechado algunas de las fotos que he ido haciendo para los vídeos de los cursos y para vídeos así para YouTube, pues las fotos resultantes de esos vídeos pues he aprovechado para mandarlas a iStock. Al final pues habré dedicado unos 15 minutos entre procesar, etiquetar y enviar las fotos, con lo cual tampoco no le he dedicado tiempo y he subido en total solo 6 fotos. Bueno, ya sabéis que si os apetece meteros en el mundillo este de la fotografía de stock, tenéis un curso en el que os enseño todo lo necesario por lo menos para empezar. Lo tenéis en josebarcelo.com y podéis acceder con vuestra suscripción, ya lo sabéis. Bueno, a ver si en febrero consigo organizarme un poco mejor y puedo daros unas cifras algo más interesantes. Me parece interesante compartir las estadísticas porque por una parte también adquiero yo un cierto compromiso con vosotros y por otra pues veis de una forma real cómo va evolucionando esta parte del negocio. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para dudas, preguntas, sugerencias, cualquier cuestión a través de josebarcelo.com/contacto. Ahí encontráis un formulario y me podéis mandar cualquier cuestión que queráis comentar conmigo. Así que bueno, tras este apunte un poco especial en el que nos hemos alargado un poco más de la cuenta, vamos a pasar a hablar de Sebastião Salgado, que es el tema de hoy, y de su precioso y majestuoso libro Génesis. Así que vamos allá. Bueno, pues vamos a ver quién es Sebastião Salgado y cómo fue su proyecto y su libro Génesis. Se trata de un fotoreportero, un fotógrafo de reportaje brasileño, del que os hablé en esa recopilación de charlas TED que hice en el blog,
pues una de esas charlas era precisamente de Salgado. Además, es posible que lo conozcáis de su documental La sal de la tierra, que precisamente trata sobre este proyecto que ha sido Génesis. Creo que debe de ser uno de los mejores fotógrafos de reportaje de zonas en conflicto, de desastres naturales, hambrunas, migraciones, pues todo lo relacionado con temas sí, como muy, muy desastrosos y conflictivos, ¿no? que ha vivido el ser humano a lo largo de la historia. Sus proyectos principales, por los que se le reconoce hasta el momento de iniciar Génesis, fueron sobre todo Trabajadores y Éxodos, ¿vale? Son dos proyectos diferentes, pues precisamente que fotografiaba esas zonas de conflicto y pues eso, trabajadores en condiciones deplorables de trabajo. Durante años estuvo fotografiando precisamente eso, lo peor del mundo y lo peor del ser humano. Llegó incluso a enfermar, ¿no? de las sensaciones que vivía cuando hacía esos reportajes y luego revisando las fotos que había hecho. Lo llegó a pasar tan mal que llegó a ponerse enfermo hasta el punto de dejar la cámara y estar un tiempo sin tomar ningún tipo de fotografía, sin recibir ningún tipo de encargo. Durante ese tiempo regresó a las tierras donde nació, regresó al rancho familiar y se encontró con que todo estaba totalmente desertificado, ¿vale? Estaba totalmente una tierra erosionada, sin árboles, sin arbustos, sí, totalmente destrozada. Y empezó, junto a su mujer, pusieron en marcha una fundación y empezaron un proyecto de reforestación de esa tierra, hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy, que han sembrado tantos árboles, ha crecido una vegetación tan espectacular que han llegado a nombrarlo Parque Nacional, pues allí en Brasil. Con este proyecto de reforestación, por eso os hablo de él, considera que se sembró un poco la idea o la semilla de Génesis, de este proyecto del que os quiero hablar precisamente por el libro. Primero apareció la idea como un proyecto de reivindicación, ¿no? De mirad lo mal que está el mundo, mirad los desastres que está provocando el cambio climático, la industrialización, la tala industrial de selvas en el Amazonas, por ejemplo. Y pues a partir de allí, claro, vio cómo iba creciendo ese bosque, que con su mujer iban reforestando con ese proyecto, con esa fundación, ¿no? Lo iban reforestando. A la medida que iba creciendo, se dio cuenta de que había esperanza y decidió darle una vuelta a ese proyecto y darle un punto de vista más positivo. Y se planteó decir, bueno, pues voy a viajar por todo el mundo explorando precisamente la belleza del planeta. En lugar de centrarme en todo lo negativo que en general se conoce, vamos a centrarnos en la parte más positiva y lo que realmente podemos ganar si protegemos el planeta. En palabras de Salgado, dice, cuando habla de Génesis, dice: esta obra es la documentación de mi viaje, una oda visual a la majestuosidad y fragilidad de la Tierra, aunque es también una advertencia, eso espero, de todo lo que corremos el riesgo de perder. ¿Vale? Para que os hagáis una idea y os podáis ubicar un poco en lo que es ese proyecto Génesis para Sebastião Salgado. Entonces, volvió a su tierra y a partir de ahí surge Génesis, que fue un proyecto de 8 años, un proyecto a largo plazo, como veis, y que tuvo que viajar y realizó 32 viajes, que por la dificultad que tenían esos viajes y la duración que tenía, solo podía hacer 4 viajes al año y de 2 meses de duración cada uno. Pues ya os digo, se planteó ese proyecto como una vuelta al nacimiento del planeta, por eso lo tituló Génesis. ¿Qué fotografiaba? ¿Qué buscaba? Pues al final el resultado de ese proyecto han sido, como en un resumen muy global, ¿no? Han sido fotografías de paisajes, fotografías de animales, de fauna salvaje y de antiguas comunidades, esas aldeas o tribus alejadas de la civilización, que se han escapado del brazo del hombre moderno, ¿vale? Y ha sido un poco el conjunto del trabajo que ha conseguido. Ahora, imaginad buscar esos lugares tan remotos, esos sí como paisajes casi inalcanzables, ¿no? Que prácticamente es imposible moverse por allí. Y bueno, también comenta Salgado, dice: al viajar a pie en embarcaciones, avionetas o globos, mientras fotografiaba volcanes, icebergs, desiertos o junglas, contemplé un mundo que no ha cambiado en milenios.
Además, según dice, y puede parecer increíble, estas zonas ocupan casi la mitad de la superficie terrestre. Viendo el documental y el libro, ¿vale? Siempre os hablo de hacer fotos de las cosas que nos motivan, ¿no? De las cosas que nos importan. Entonces, cuando ves el libro, empiezas y ves paisajes, ves animales, pero al final te das cuenta que Salgado termina fotografiando personas, ¿vale? Vuelve aunque no sean los mismos temas los que está tratando, vuelve a sus orígenes, vuelve a esos trabajos de hecho de trabajadores, ¿vale? Y vuelve a ese reportaje, a cubrir la vida que llevan esas aldeas y esas tribus alejadas de la civilización. Vuelve a lo que le motiva. Fotografió, ya os digo, comunidades antiguas, contactó con pueblos aislados en varios lugares del mundo. En principio, solo 2 de las tribus que fotografió, una en Amazonas y otra en Papúa Occidental, apenas han tenido relación con otros humanos, ¿vale? El resto de tribus que fotografió, pues a lo mejor sí que ya han tenido más contacto con humanos, con misioneros, incluso con turistas. Algunos incluso llevan ropa, digamos, occidental, ¿no? Camisetas, para entendernos, van vestidos a lo mejor con ropa de segunda mano, que les han hecho llegar esos misioneros, pero mantienen muy fuertes sus tradiciones. Y lo que hace Salgado es elegir esos momentos, fotografiarlos con esos atuendos ceremoniales, fotografiarlos durante momentos más tradicionales de la tribu, ¿vale? Porque precisamente es consciente de que es muy posible, muy probable incluso, que en unas décadas solo queden sus fotografías como testimonio de la vida de esas tribus. Su idea era captar esa humanidad que vive en armonía con la naturaleza. Entonces, en el libro, Génesis, empieza con la presentación que hace mismo Salgado, en el que se resume un poco lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Después viene la presentación del proyecto por parte de su mujer, de Lelia, que habla más de la logística, de anécdotas sobre los viajes, de cómo tuvieron que trabajar, pues un poco la financiación de dónde la sacaron, que recomiendo que os la leáis. Y durante el proyecto, Salgado pasó de lo analógico a lo digital, ¿vale? Con el reto que eso puede suponer cuando sabes que vas a editar un libro. El principio del libro te puedes encontrar con que sean fotografías analógicas y luego a partir de la mitad que pases a fotografías digitales y tengas que buscar algún tipo de tratamiento para unificar lo analógico con lo digital. El libro en sí, para que os hagáis una idea de cómo es un libro de gran formato, con fotos a página completa, tamaño folio, ¿vale? Y algunas incluso a doble página. Algo que me gusta mucho es que nos encontramos con desplegables, ¿vale? Encontramos la foto con esta que os digo a doble página, pero luego podremos desplegar esa página y encontramos fotos más pequeñitas con muchos más detalles que ayudan un poco más a situarnos en la historia que nos quiere contar Salgado, ¿vale? Es algo que me gusta mucho, que me llamó la atención la primera vez que lo vi, pero creo que es muy interesante cómo lo han montado a la hora de editar el libro. El libro está separado o dividido en 5 partes para establecer un poco las 5 regiones del planeta que fotografió. La primera de esas partes la titula Los confines del sur y son fotografías de la Antártida. Fotografió, empezó con fauna, pingüinos, elefantes marinos, icebergs, dice que de todos los tamaños, desde icebergs muy pequeños hasta uno que es una de las fotos más representativas del libro, que es un gran iceberg al que llamaron la catedral, porque es un iceberg así como muy grande, que además tiene a la izquierda una especie de arco de hielo, y además justo encima, que es lo que más llama la atención, hay un cubo enorme de hielo que parece que está cortado, cuando por lo visto debe ser algún tipo de formación natural de los icebergs. Luego, fotografió islas abarrotadas de albatros, focas, lo que esperamos encontrar en la Antártida, ¿no? La ballena franca austral, luego paisajes, montañas, costa, glaciares, ¿vale? Y, algunas fotos de primeros planos que realmente impresionan muchísimo por lo cerca que estaba, ¿no? De todos esos animales. Se nota que ha utilizado un gran angular. Hay una foto de las focas que casi parece que le tienen que meter un bocado de lo cerca que está. Y después de hablarnos de la Antártida e enseñarnos sobre todo una parte muy natural, pasa a hablarnos de la segunda parte que habla de santuarios, ¿vale? Y considera como santuarios las diferentes islas que han quedado vírgenes o relativamente vírgenes en el mundo.
El de la primera isla de la que nos enseña fotos es de las Galápagos, que bueno, era un poco un inicio lógico, ¿no? Fue el primero de sus viajes y claro, tratándose del lugar en el que desarrolló Darwin la teoría de la evolución, pues era un poco como un lugar icónico, ¿no? Desde el que empezar un proyecto como este que se iba a llamar Génesis, que era un poco el nacimiento de la vida en el mundo. Y bueno, pues ahí que fotografió pues las tortugas, iguanas marinas, osos marinos, los cormoranes no voladores, entre otros animales, y luego pues paisajes de lava típicos de estas islas. Fotografió también Madagascar, las islas de la costa occidental de Sumatra y Nueva Guinea. Luego ya pasa a la tercera parte del libro, en la que se va a África, ¿vale? Y en África pues fotografió Libia, Argelia, todo lo que era el Sáhara. Luego pasó a fotografiar el desierto del Namib, que habla de que hay unas dunas enormes de hasta 300 metros de altura. Habla también de que tuvo la oportunidad de fotografiar rinocerontes negros, pero que por lo visto eran tan amenazantes, tan peligrosos, que no consiguió fotografiarlos de cerca. También cuenta una anécdota de un elefante que les embistió, y luego empezó a fotografiar ahí en el desierto del Namib. Ya llega el momento en el que empieza a fotografiar a las personas, ¿vale? Fotografió los Imba, con H, no sé si es Imba o Jimba, que era un grupo nómada. Luego, bueno, se fue a Etiopía, a Virunga, fotografió los gorilas de montaña, que cuenta que son, por muy agresivos que puedan parecer o por muy salvajes que puedan parecer, dice que luego no se inmutan cuando se acerca a fotografiarlos. Incluso se llegó a estar muy cerca de un grupo como para identificar y fotografiar al macho alfa, o al macho del grupo. Y luego, bueno, ya se va a las tierras del norte, el que sería no sé si es la quinta parte del libro, y fotografía el Polo Norte. Pues fotografía Kachamka, que por lo visto tiene mucha zona de costa, que debe ser así como un poco más conocida, pero él decidió fotografiar la parte del interior de la península, sobrevolando los volcanes con su avioneta. Luego fotografió el Refugio Nacional de Fauna del Ártico en Alaska, que lo fotografiaba sobre todo desde el aire por lo difícil que era moverse, porque decía que si intentaba cruzarlo, aparte de lo complicado que era moverse con el frío que hacía y tanto hielo, que si había algún río se encontraba con que tenían tanta fuerza que no podía cruzarlo, con lo cual al final optó por hacer fotografías sobre todo aéreas. Fotografió el caribú de Grant, que es un animal muy, muy típico de esa zona. Fotografió el Parque Nacional de Kluane, en Canadá, y también volvió a tomar tomas aéreas y cuenta que le maravilló la imagen de un glaciar que se iba ramificando y a medida que se iba ramificando se iba oscureciendo a medida que iba arrastrando rocas y piedras que se quedaban por encima del hielo. En el norte de Siberia fotografió a los Nenet, que eran otra tribu, unos nómadas que viajan junto a sus renos, es decir, son unos nómadas pero que practican la ganadería. Y lo que más le interesaba de este pueblo era precisamente averiguar cómo eran capaces de sobrevivir en esas condiciones tan extremas. Y luego ya para cerrar el libro pasa a enseñarnos fotografías de la Amazonia y el Pantanal, que lógicamente, pues siendo brasileño, no podía faltar una parte de la Amazonia en este libro. Sobrevoló el río Amazonas, ¿vale? Que por lo visto también lo tenía como muy interiorizado, que quería que fuese parte de este proyecto. Y en la parte del Amazonas que se adentra en Venezuela, fotografió montañas y unas mesetas conocidas como tepuyes. Fotografió la cascada más alta del mundo, que es el Salto del Ángel, que cuenta que tiene 970 metros de caída, así que os podéis imaginar el paisaje que consiguió fotografiar, que debía ser impresionante. Y en la selva fotografió a otra tribu, los Zoé, que es una tribu que esta sí que prácticamente no ha tenido contacto con seres humanos, ¿vale? Es una tribu de cazadores-recolectores y, pues eso, es una tribu con la que prácticamente ningún humano se ha relacionado. Cuenta que sí, que ahora están acercándose a los límites de su territorio y están empezando a relacionarse con los pueblos vecinos, pero más allá de eso no han tenido mucha más relación con otros seres humanos más lejos de esos límites de su territorio. Fotografía de nuevo muchos paisajes con vista aérea, pero también algunos desde el barco
y fotografía la enorme variedad de fauna que tiene el Amazonas. Personalmente, las cosas que más me gustan de Salgado y de este libro, aparte de lo majestuoso que es el mismo libro en sí, ¿no?, por el formato que tiene, es el cambio que hace un reportero podríamos decir, de guerra, más que de guerra, de zonas que pasan situaciones difíciles, y hace un cambio totalmente de reportero a fotógrafo de naturaleza, ¿no? Y luego vemos cómo, aparte de lo bien que lo hace la fotografía de naturaleza, aunque no sea su especialidad, vemos cómo está fotografiando en todo momento lo que siente y lo que le llena, y al final vemos cómo termina otra vez interesándose por la gente, aunque sea un tipo de reportaje muy diferente al que hacía en sus inicios. No suele ser habitual, ¿vale? Cuando hablamos de reporteros, de fotógrafos que ya han alcanzado un cierto nivel, es muy extraño ver que hacen estos cambios tan radicales de trayectoria. Pero la verdad es esa, ¿no?, que lo hace igual de bien o incluso mejor que hacía sus reportajes. Repasando las fotos del libro para preparar el episodio, me ha llamado la atención lo mucho que me recuerdan algunas de las fotos a los paisajes de Ansel Adams, ¿vale? No sé si es que es uno de sus referentes a la hora de fotografiar paisajes, pero es verdad que me han llamado mucho la atención ese detalle. Bueno, se trata de un libro, ya os digo, de gran formato, que por la calidad que tiene, aunque salga lo he estado mirando por unos 50 euros, está de precio ahora, ¿vale? No creo que sea nada caro por la calidad que tiene el libro. Pienso que es un libro que incluso aunque no nos apasionara la fotografía, un proyecto así sí que es apasionante. Así que igual puede ser un buen regalo para alguien, para alguna persona a quien realmente le gusten los libros y pueda valorarlo. Bueno, que hoy me estoy alargando más de lo previsto. Siempre los episodios de fotógrafos suelen durar un poco menos, pero entre lo que os contaba del stock y lo que me gusta Salgado, pues me he alargado un poco más de lo previsto. Así que bueno, muchísimas gracias por seguir el podcast, por suscribiros a los cursos y hacer que todo esto vaya siendo poquito a poco un poco más sostenible. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta en YouTube y en iVoox, y por suscribiros en Spotify y en el resto de plataformas. Volvemos a encontrarnos el lunes con un nuevo episodio, ya lo sabéis, sobre fotografía profesional. Espero que paséis un fin de semana estupendo. Sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, mucho ánimo y a disfrutar.